Ya. Hola, soy Andrés y no, hoy no vamos a hablar de cómo consentir y acicalar a tu gatito. Hoy vamos a hablar de motos. Y en esta ocasión te voy a decir cuáles son las 7 cosas que siempre llevo en la motocicleta. En internet podemos encontrar kits de viaje de primeros auxilios ya con todo lo que necesitamos, todo listo y preparado. Pero a decir verdad, para lo que incluyen me parece bastante caro. El estuche vale más que todo lo que trae adentro. En cualquier farmacia puedes conseguir uno de estos botiquines de viaje de primeros auxilios. Pero yo creo que lo mejor y lo más recomendable es que nosotros mismos armemos nuestro propio kit de primeros auxilios. Y lo primero que necesitamos es un estuche. Vamos a ver. Yo tenía uno por aquí. Aquí está. No es una cámara de fotografías, pero todos tenemos en casa algún estuche de una cámara de fotos o de una cámara de video vieja que ya no usamos y ahí están guardados. El estuche nos viene bastante bien y además suelen ser de mejor calidad que los que vamos a comprar por internet o en la farmacia. También puede ser una cosmetiquera o inclusive uno de estos estuches de CD que ya no se usan y que regularmente se les puede quitar el porta CDs y nos queda perfectamente el estuche libre. Y luego lo único que tienes que hacer es irte de compras a la farmacia para armar tu botiquín. Y esto es lo que traigo en mi botiquín de primeros auxilios, que es prácticamente lo mismo que te traen todos los kits de viaje y portátiles. Tengo gasa, agua oxigenada, mertiolate, alcohol, tela adhesiva, curitas, tijeras, micropor, bastoncillos, algodón, venda y mi ibuprofeno. Y afortunadamente lo más que he tenido que usar de mi botiquín han sido las curitas o banditas o como les llames y el ibuprofeno. Y espero no tener que usar absolutamente nada más de lo que puse ahí adentro. El kit de reparación de neumáticos o de parchado. Y este lo puedes conseguir en cualquier tienda de accesorios o artículos para automóviles. Regularmente este kit consta de 5 piezas. El arpón, la aguja, las tiras, los plásticos, los parches, el cemento plástico y una hoja de afeitar. Primero retiramos el objeto con ayuda de unas pinzas. Luego introducimos el arpón y comenzamos a lijar con este el agujero hasta que quede limpio. Ponemos una de las tiras de caucho o sellador en la aguja. Puedes ayudarte de unas pinzas ya que el material es algo pegajoso. Ponemos el cemento plástico en el lugar del pinchazo y también cubrimos con este mismo el arpón. Introducimos de nuevo asegurándonos de que el cemento plástico entre bien y se esparza. Luego metemos la aguja con el caucho sellador hasta el fondo y tiramos sin hacer palanca o movimientos de tuerca. Cortamos el sobrante del material con la hoja de afeitar o con una navaja. Y finalmente ponemos un poco más de cemento plástico por encima para rematar. Otra cosa que siempre llevo en mi moto es el aire comprimido con sellador. Y es que este actúa de 2 maneras. Una es que infla la llanta con el aire comprimido y la otra es que la sustancia que inyecta ayuda a tapar el pinchazo que se haya hecho. Y usar esto no tiene mayor ciencia. Solamente hay que fijarnos que la válvula esté lo más pegada al piso posible. Y luego nada más se agita bien, se acopla a la válvula y se aprieta. Ya está.
Pero esta solución es más algo momentáneo, algo para salir del paso y poder por lo menos llevar la moto a un lugar lo más cercano a que le puedan reparar el neumático. Y te voy a dar una mala noticia, porque si tu motocicleta tiene rin de rayos, seguramente traes cámara. Y con cámara, ni el kit de reparación de neumáticos ni el inflallantas te van a servir. Así que en ese caso lo mejor es que compres un par de cámaras y las lleves siempre contigo en caso de emergencia, o acércate con tu mecánico de confianza y pregúntale si tiene el kit de sellado interior de rines de rayos. La inversión te va a salir un poquito más alta, pero vas a tener muchas ventajas, entre ellas olvidarte de la cámara. Seguramente tu motocicleta ya venía con un juego de herramientas de agencia, pero muchas veces estas traen lo mínimo indispensable. Unas llaves Allen, un destornillador, unas llaves de tuerca. En mi caso opté por armar yo mismo mi kit de herramientas y al igual que en el botiquín de primeros auxilios, mi estuche. Este era de un micrófono que ya no sirve, así que lo aproveché. Y traigo todo lo necesario en base a las medidas que requiere mi motocicleta. Tengo destornillador plano, destornillador de cruz, pinzas, llaves de tuerca, llaves Allen y las llaves Torx. Y cada una de mis herramientas están identificadas con una tirita de cinta aislante, porque luego se sacan las herramientas, se prestan, se ponen todas en el piso para saber cuáles son las mías, las de mi moto. Otra opción es acercarte a la agencia de la marca de tu motocicleta y comprar un juego de herramientas específicos para tu modelo. Suelen venir bastante más herramientas que las que trae de base tu motocicleta. Algo que nunca se me olvida y siempre llevo conmigo es mi cargador portátil y mi adaptador USB. En cualquier situación arriba de la motocicleta, una de las cosas que menos deseo es quedarme incomunicado debido a la batería del teléfono. El cargador portátil que yo uso es esta cosa, el Pocket Juice Slim Pro. Es una maravilla, es bonito, es chiquito, vamos, lo metes en cualquier lado. Tiene dos entradas USB y aunque tarda un poquito en cargarlo, tienes que dejar toda la noche. Una vez que ya está listo, conectas los dispositivos y estos cargan rapidísimo. Solamente cuesta $20. El problema es que no es fácil conseguirlo, al menos en México, pero si tienes algún tío, algún compadre, algún primo, algún amigo, algún cuñado, algún hermano que vaya a los Estados Unidos o que te lo pueda mandar de allá, en cualquier Best Buy se consigue. Vale mucho la pena. Te dejo el link en la descripción. Este es mi battery tender, el adaptador USB. Este siempre lo traigo conectado en la motocicleta y puedo ir cargando los dispositivos mientras manejo. Pero para usarlo necesitas también el cable battery tender que va directo a la batería. El cable del battery tender, ese te va a costar unos $10. Y el adaptador USB unos 15, más o menos. $25 en total, pero créeme, vale mucho la pena. Si estás interesado, te voy a dejar el link en la descripción. Me encanta cuando sales a rodar por la mañana y de repente... Y es que uno nunca sabe cómo se va a poner el clima, por eso siempre cargo con mi impermeable. Y como recomendación, utiliza siempre impermeables de color o con vivos que llamen mucho la atención, reflejantes. Porque la intención, además de protegernos de la lluvia y de no mojarnos, es también poder ser vistos por otros usuarios de la vía. En un día lluvioso, con poca luz, nublado, e ir vestido de negro, prácticamente te vuelves invisible para los demás. Luego de probar un sinfín de líquidos, limpiavidrios, jabones, etcétera, etcétera, esto es lo que mejor me funciona. Primero vas a la tienda y compras esto. Un detallador rápido sintético para automóvil. Compra uno de buena calidad, no me seas codo. No tiene que ser precisamente este. Este me parece de muy buena calidad, es el que yo uso y no me están patrocinando. Es simplemente que es el que más me gusta. Aunque lo del patrocinio no suena mal, ¿eh? Este cuesta unos $200. Te voy a dejar la liga en la descripción. Y luego consigues esto, un atomizador. Andrés, ¿has visto mi atomizador?
Y finalmente, una microfibra. Limpia. Limpia. No uses la con la que limpias el aceite del coche. Limpia, que esté limpia. Si no, vas a dejar el casco hecho una mierda. Y me gustaría pensar que ya sabes qué hacer con eso. Y si no, te doy las instrucciones. Y te queda esto. Ya está listo. Y ahora sí, listo. Esto ya quedó. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, tocar la campanita para recibir las notificaciones, darle like, comentar y compartir. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video. Ven aquí, pinche gato.